Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo sintieron el examen? ¿Estuvo bien el examen, profe? Ok. Vamos a continuar con las propiedades de los determinantes que estábamos viendo. Vimos que el determinante de una matriz, ya sea triangular inferior, triangular superior, y por ende una matriz diagonal, su determinante es el producto de los números o de las entradas de la diagonal. El determinante del producto de matrices es el producto de los determinantes. El determinante de la traspuesta de una matriz es el determinante de la matriz. Podemos desarrollar el determinante por cualquier fila o por cualquier columna. Si cualquier renglón o columna de una matriz es un vector cero, entonces el determinante de esa matriz es cero. Vimos que si el renglón I o la columna J de la matriz A la multiplicamos por un escalar, entonces el determinante también se multiplica por esa misma constante. Vimos esta propiedad, que si teníamos esta matriz A y esta matriz B, la matriz A y la matriz B son iguales en todas sus entradas, excepto en la columna J, donde son diferentes. Así que el determinante de la matriz C que se forma con las mismas entradas de A, nada más que en la columna J, las entradas son las entradas de A más las entradas de B. Resulta que el determinante de esta matriz es el determinante de A más el determinante de B. Pues esto tiene mucho sentido. Si desarrollamos el determinante en la columna J para las tres matrices, pues resulta muy claro que se obtiene esto. Creo que hasta aquí llegamos en la vez anterior. ¿Hicimos algún ejemplo de esto tal vez? ¿O vimos un poquito más? No, creo que sí vimos un poquito más, ¿verdad? Vamos a ver esta otra propiedad de que el intercambio de dos renglones o columnas distintos de A tiene el efecto de multiplicar el determinante de la matriz por -1. Así ya me acordé que vimos que si la matriz tenía dos renglones o columnas iguales, entonces el determinante de A es 0. ¿A qué creen que se deba que si tenemos dos columnas o renglones iguales, entonces el determinante sea 0? Esa creo que ya no la comprobamos, ¿verdad? O bueno, ya no pusimos un ejemplo. ¿O sí? De la 5.11.
pues vamos a poner un ejemplo muy sencillo para verificar esta propiedad. Entonces, queremos verificar que si tenemos dos renglones o columnas iguales, el determinante de la matriz es 0. Un ejemplo muy sencillo. Tiene dos columnas o dos filas iguales. Y su determinante claramente 0, ¿verdad? 1 por 1, 1, menos 1 por 1, 0. Podrán verificar ustedes que la propiedad, a ver, vamos a quitar ese 0, vamos a poner algunos negativos. Podrán verificar ustedes que la propiedad se cumple para esta matriz calculando este determinante. Creo que les sirve de práctica cálculo de determinantes. Entonces voy a tratar de poner la matriz en el chat por si no se llegara a ver muy bien. Voy a poner las filas.
Ustedes me dicen cuando lo tengan. ¿Cómo van? ¿Ya quedó? Sí, profe. ¿Y cuánto dio el determinante? -2. Entonces no se cumple la propiedad.
Porque la propiedad que habíamos puesto decía que teníamos, si teníamos dos renglones o columnas iguales, entonces el determinante era 0. Así que este determinante debía dar 0. Porque vemos que aquí la primera fila, la última, o el primer renglón y el tercero, son iguales, ¿no? Pero vamos a ver. A 0, profe. ¿A 0? Sí. Hay que checar por ahí las cuentas. Por favor, Hilda, checa tus cuentas. Ok. Profe, ahorita lo reviso. Vamos a otra propiedad más. Nos dice que si un renglón o columna de A es un múltiplo escalar de otro renglón o columna, entonces el determinante de A es 0. Vamos a poner otra. Vamos a ver este. Lo pueden ver aquí por filas, por columnas. Como es un caso de una matriz 2 por 2, si multiplicamos la fila de arriba por menos 3, tenemos la de abajo, ¿no? Vamos a calcular este determinante, sería 1 por 15 menos 3 por menos 5, en efecto, 0, ¿verdad? A ver, vamos a acomodar ahora la otra matriz, vamos a acomodarla para que verifiquen ustedes esta propiedad. A ver, ayúdenme a revisar si aquí hay alguna fila o columna que sean múltiplos una de la otra. Observen esas dos columnas y vean si alguna es múltiplo de la otra. Sí, profe, una vez múltiplo de la tercera, la multiplicó por 3, por menos 3, perdón. Por menos 3, ¿verdad? Ahora calculen su determinante. Sí, profe, queda menos 63 más menos 0 más 63. Sí, da 0.
Entonces, en este caso también el determinante es 0. Bueno, no lo vamos a probar, pero se cumple para todas las matrices que cumplan esta propiedad, que si tienen filas o columnas que sean una múltiplo de la otra, entonces el determinante es 0. Por ahí también teníamos una propiedad que nos hablaba de que el determinante nos da, es una forma de darnos el área de un paralelogramo. Por ahí la mencionamos y dijimos que le íbamos a ver después. Ahora se llega el después. Y para esto, lo primero que vamos a observar es que el producto cruz de dos vectores, ¿recuerdan cómo lo habíamos definido? Ahora, con esta noción de determinantes que tenemos, el producto cruz lo podemos definir como un determinante. Donde en este determinante ponemos I, J y K, ponemos aquí las coordenadas de cada uno de los vectores A y B. De esta forma, también podemos calcular un producto cruz de dos vectores con este determinante, y esta expresión es mucho más fácil de recordar que aquella que vimos en ese entonces. Recuerdan, era una expresión bastante larga para encontrar el producto cruz de dos vectores. Y entonces, si tenemos los vectores A y B, pues aquí se forma un paralelogramo. Voy a tratar de dibujarlo un poquito mejor. No, más o menos algo así, un paralelogramo. Vamos a imaginarnos que esas líneas son paralelas, esta con esta y esta con esta. Usemos la imaginación. Entonces se forma ese paralelogramo. ¿Y cómo calculamos el área de ese paralelogramo? Podríamos calcular el ángulo que hay entre los vectores, y si calculamos ese ángulo, podemos formar aquí un triángulo rectángulo y encontrar esta que sería la altura, ¿no?
esa altura la podemos expresar en función del ángulo y de la norma del vector acá, de los vectores, ¿no? ¿Cómo quedaría? Ponemos ahí la h de altura. Si lo vemos como un triángulo, el seno del ángulo, ¿a qué sería igual? Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? En este caso, el tamaño de la hipotenusa es la norma del vector B. Y si de aquí podemos despejar h, entonces h es la norma del vector B por el seno del ángulo. Así que el área de este paralelogramo es base por altura y la base tiene tamaño norma de A. Así que el área va a ser la norma de A por la norma de B por el seno del ángulo. Pero esto de aquí no les es familiar, norma de A por norma de B por seno del ángulo. Tenía una relación justo con esto de acá. ¿Lo recuerdan? ¿Es la magnitud del producto cruz, profe, de esos dos vectores? Así es la magnitud del producto cruz de esos dos vectores. Y la magnitud, pues va a ser calcular este determinante y sacarle su norma, ¿no? Entonces, aquí hay una relación entre estas dos cosas. Ahora, ¿qué pasa? Porque aquí es un vector en R3. ¿Qué pasa si nuestro vector no está en R3? ¿Qué pasa si nuestro vector está en R2? ¿Qué hacemos para remediar esta situación? Pues si nuestros vectores están en R2 lo podemos ver como un subconjunto de aquí de R3, así que tenemos vectores, si ahora nuestros vectores A y B fueran de la forma A1, A2, B1, B2, los podemos ver como los vectores A1, A2, 0, B1, B2, 0. Así que no sé si ¿De acuerdo? había alguna
Entonces, haciendo ese ajuste, todos los cálculos son iguales, simplemente que aquí estas coordenadas son 0. Y lo que va a pasar es que la coordenada para acá va a ser 0. Si eso pasa, ¿qué va a pasar cuando desarrollemos este determinante? Bueno, no que la coordenada para acá vaya a ser 0, sino que cuando desarrollemos aquí por la columna sobre K, ¿qué nos quedaría? Este determinante sería más, menos, más. Entonces sería K por el determinante de A1 A2 B1 B2. Y como aquí son ceros, lo demás ya no lo pongo porque va a ser 0. Es decir, aquí la K se queda ahí y el determinante aquí es A1 por B2 menos B1 por A2. Este es justo el determinante de una matriz 2 por 2. Pues, ¿qué va a pasar cuando calculemos la norma de este vector? ¿Cuál va a ser la norma del producto cruz? ¿Cuál va a ser la norma de este vector que solo tiene esta coordenada en K? ¿Cuál es la norma de ese vector?